Muy bien, compañeros y compañeras, continuamos en nuestra clase para el día de hoy, donde continuamos desarrollando el tema del sistema económico capitalista y estábamos, ¿verdad?, abordando un poquito la historia de este modelo económico y estábamos hablando de las aportaciones que hace el teólogo francés Juan Calvino sobre la consolidación de este modelo económico capitalista durante este periodo. Estábamos hablando de la ética que él va estableciendo, pero que se va a convertir en las semillas de lo que más adelante se le va a conocer como el capitalismo moderno. Quien hace la observación, y esto es importante, y es más importante porque ustedes van a escuchar en sus primeras clases, cuando ustedes tomen los primeros cursos de ciencias sociales, quizás de humanidades, ustedes van a escuchar de esta persona, fue el sociólogo alemán Max Weber quien se da cuenta de eso, ¿verdad? Quien descubre que en el planteamiento de Juan Calvino están las semillas del sistema moderno capitalista es Max Weber. Max Weber comienza a observar, ¿verdad?, esa ética protestante establecida por Juan Calvino y comienza a identificar esos principios que sirven de inspiración para el desarrollo del sistema y el modelo capitalista. Y cuando él hace esas observaciones, él decide escribir un libro que muy probablemente se lo van a mencionar en la universidad, dependiendo del profesor, quizás se lo mande a leer, ¿verdad? O quizás le mande a leer algunas partes, dependiendo del profesor o profesora, que se va a llamar La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿verdad? En ese libro él redacta las conclusiones de las observaciones que él ha venido ¿verdad?, desarrollando, que él ha venido documentando a raíz, ¿verdad?, de lo que ha sido el desarrollo del protestantismo y del capitalismo, y entiende que detrás de este modelo hay un trasfondo religioso, ¿verdad? Hay una ética religiosa que de alguna manera potencia este sistema económico. Max Weber fue uno de los primeros sociólogos modernos, junto a Emile Durkheim, entre otros. Max Weber le prestó mucha atención al papel que juega socialmente las religiones. Así que trabajó mucho este tipo de temas, también desarrolló temas que tienen que ver con la ética precisamente. Así que Max Weber, poniendo su atención en el protestantismo europeo, se percata que está ahí las semillas del sistema económico capitalista. Así que eso es un adelanto. De seguro ustedes van a escuchar de esto en sus clases de primer año en la universidad. Ahora, como yo les había mencionado, es importante que hablemos de Adam Smith. O sea, hablar del capitalismo y no hablar de Adam Smith, pues es algo imperdonable, es algo inaudito. Si se habla del capitalismo, sobre todo de una historia del sistema económico capitalista, tenemos que mencionar un poco a Adam Smith. ¿Quién fue Adam Smith? Bueno, Adam Smith fue un filósofo y un economista escocés, ¿verdad? Nace en el 1723, en el siglo XVIII, y fallece en el 1790, en el mismo siglo. Como bien yo les había adelantado en las últimas clases que presentamos, a Adam Smith se le conoce como el arquitecto del sistema económico capitalista. Adam Smith es el que le brinda contenido, y Adam Smith es el que de alguna manera le da sistema a esta idea y, ¿verdad?, a este modelo económico. A Adam Smith se le va a conocer mucho por el libro que él publica en el año 1776,
un año que es muy importante dentro de la historia, sobre todo historia americana, porque es el año en que se está dando la revolución de las 13 colonias en contra del imperialismo británico. Así que ese mismo año, mientras en lo que es hoy Estados Unidos se luchaba por la independencia de ese país, allá en Europa estaba este economista y este filósofo, padre del liberalismo económico, publicando una de sus obras más importantes, argumentando sobre el sistema capitalista, argumentando sobre ese liberalismo económico a los que los seres humanos tenían derecho, en su libro La riqueza de las naciones. En su libro, en el libro de La riqueza de las naciones, Adam Smith va a presentar al sistema capitalista como un nuevo modelo económico que ya se está, o que ya se abría paso en toda Europa para aquel periodo, y donde Adam Smith está abogando por la libre competencia y está abogando por el fin de las reglamentaciones estatales, ¿verdad? Tenemos que ubicar a Adam Smith en su contexto, tenemos que ubicarlo en su tiempo. Recuerda que Adam Smith está desarrollando su contenido, está desarrollando sus ideas dentro de un modelo político que es absolutista, que es muy controlador, que son los modelos de las monarquías, ¿verdad? Son modelos también despóticos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones muchos de estos reyes y reinas se tornaron muy agresivos, muy tiránicos, muy controladores. Así que Adam Smith de alguna manera está reaccionando, ¿verdad? Adam Smith está haciendo una propuesta. Adam Smith se está insertando en lo que ya también están elaborando muchos otros filósofos, muchos de ellos antes que él, sobre la importancia de la libertad que debe tener el ser humano, ¿verdad? En este aspecto, bueno, pues Adam Smith va aterrizando en lo que es el liberalismo de tipo económico, ¿verdad? Y en su libro, básicamente, va a estar haciendo una apología, que es una apología es una defensa. Adam Smith va a estar haciendo una defensa por la libertad que tiene el ser humano para emprender en la vida económica, para que se dé la libre competencia y para que el Estado no intervenga tanto en la vida de los seres humanos. Importante, una vez más, él está escribiendo en el año 1776. En el año 1789, no muy distante de esa fecha, va a estallar la Revolución Francesa. Revolución Francesa, que es una revolución burguesa, una revolución de una clase, que una de las cosas que está reclamando, creo que esto lo habíamos mencionado en una de las clases, una de las cosas que están reclamando es mayor libertad para poder emprender su proyecto económico ante ¿verdad? Modelos monárquicos absolutistas, muy tiránicos y que de alguna manera coartaban la libertad de esta clase para poder desarrollar sus negocios y su proyecto económico. Muy bien, quiero entonces ahora compartirles un poco, un resumen. Vamos a resumir aquí las ideas más importantes del libro de Adam Smith en La riqueza de las naciones. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuáles son los planteamientos más importantes que hace Adam Smith en su libro? Bueno, en primer lugar, que la riqueza que posea una persona determinará el precio del trabajador o de su trabajo. Eso es una de las cosas que va a comenzar a plantear Adam Smith, ¿verdad? Una vez más, la riqueza que posea una persona va a determinar el precio del trabajador, ¿verdad? O de la trabajadora o de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el valor del trabajo que realice un trabajador o una trabajadora, o la paga que va a recibir por su trabajo, será determinada por la riqueza o por el capital que posea el capitalista, ¿verdad? Dependiendo de cuánta riqueza tenga ese capitalista o esa capitalista, dependiendo de esos recursos económicos con los que cuente,
Pues bueno, pues en base a esa capacidad es que le va a pagar a los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, para quizás hacerlo de manera más comprensible, si una persona, o en este caso yo, tengo un negocio y el capital con el que dispongo, la riqueza que estoy generando, solamente me da para pagarle a un empleado, a un trabajador o una trabajadora solamente $3 la hora, pues eso es lo que se le va a pagar, $3 la hora, ¿verdad? Ahora no sé si ustedes van entendiendo por qué el Estado tiene que eventualmente comenzar a regular la actividad económica, ¿verdad? No todo se le podía dejar al sector privado, o sea, tampoco se le podía dar una rienda suelta sin ningún tipo de limitación al sector privado, porque entonces el sector privado, bueno, pues iba precisamente a establecer estos principios y eso pues atenta tremendamente contra un principio de justicia económica y de dignidad laboral, de dignidad económica de las personas que venden su fuerza de trabajo, porque cuando usted es contratado o contratada por un dueño de empresa, usted le está vendiendo su fuerza de trabajo, por eso es que le pagan. Digo, usted está vendiendo, usted le está pagando el tiempo, pero usted está vendiendo también su fuerza de trabajo. Eso lo planteará muy bien el marxismo y el socialismo, que eventualmente, si nos da tiempo en lo que nos resta ya de semestre escolar, pues hablaremos de eso. Pero obviamente es de suponer que eventualmente el Estado, con el pasar de los años, ¿verdad? Y con las dinámicas que se comienzan a dar, muy injustas, a muchos de los trabajadores y trabajadoras, pues el Estado tiene que intervenir, tiene que regular eso, y por eso es que el Estado ahora establece un mínimo. A usted le tienen que pagar un mínimo. Y ese mínimo ahora mismo está a $7.25. Usted no le pueden pagar menos de eso. De lo contrario, entonces se está violentando la ley, porque de alguna manera tienen que garantizarle, ¿verdad? Algún tipo de estabilidad económica. Bueno, si 7.25 en estos momentos, con los precios tan altos, con la inflación, con la crisis económica, si eso le puede ayudar, bueno, pues eso es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es que eventualmente en este punto el Estado tiene que intervenir, porque de lo contrario, esto puede ser un instrumento del cual los capitalistas y los dueños de medios de producción se pueden aprovechar para explotar al trabajador y a la trabajadora. Así que eso es uno de los puntos, ¿verdad?, que va planteando Adam Smith en su libro. Otro punto que Adam Smith también va a estar planteando en su libro es la necesidad de establecer un sistema de moneda para el intercambio comercial, particularmente para el comercio internacional. Una vez más, Francisco Quesnay, ¿en quién se estaba inspirando cuando plantea el laissez-passer o el deja pasar? Bueno, pues se está inspirando en Adam Smith. Adam Smith establecía que había que comenzar ya a establecer un sistema de moneda, ¿verdad?, para el intercambio comercial, sobre todo en ya la arena del comercio internacional. Recuerden que durante la época que Adam Smith está escribiendo, prevalecía principalmente el sistema de intercambio de mercancías, o lo que también se le llama el trueque, ¿verdad? El trueque no es otra cosa que un intercambio de bienes y servicios sin que medie el dinero. Ese ha sido el modelo económico que acompañó a la civilización humana en gran parte de su historia, y que todavía hay culturas y hay grupos que deciden mantener este tipo de modelo económico, el intercambio de bienes, ¿verdad?, el intercambio de mercancías. Eso ocurrió, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, en el año 2001, hubo un colapso de su economía. Los bancos cerraron, la gente no tenía ningún tipo de dinero,
Fue un capítulo muy oscuro en la historia económica de este hermano país. Y se recuperó la economía del trueque, ¿verdad? Hacían intercambios de tipo comercial. Habían personas que decían, bueno, yo soy electricista, yo puedo arreglarte si tú tenías un restaurante y necesitabas arreglar el sistema eléctrico, pues tú me contratabas, yo te arreglaba el sistema eléctrico, pero tú me das entonces, me pagas con una cena de tu restaurante. Y así por el estilo se desarrollaron muchas dinámicas de intercambios comerciales, porque realmente llegó un momento en que hubo una, en economía le llaman eso una deflación, ¿verdad? Una caída de los precios. Básicamente por mucho tiempo los bancos cerraron, no había sistema de monedas, había caído, y se tuvo que recurrir a este modelo económico. Muy bien, compañeros y compañeras, se han cumplido los 15 minutos de nuestra segunda entrega de esta clase. Vamos a continuar en los próximos videos dialogando sobre los puntos más importantes que Adam Smith establece en su libro La riqueza de las naciones. Muy buenas noches y seguimos más adelante.